Bueno, ¿cuántos trajeron su imaginación? ¿Trajeron su imaginación? Bueno, ok, vamos a aplicar la imaginación. Quiero que por un momento se imagine, valga la redundancia, que tiene un frasco de plástico transparente o de vidrio grande, ¿listo? Y en ese frasco usted va a meter unas pelotas de golf, ¿listo? Recuerden, un frasco y primero van a meter unas peloticas de golf, ¿ok? ¿Ya? ¿Ya las colocaron? ¿Listo? Bueno, ok. Ahora van a colocar, vamos a hacer de cuenta que tienen una bolsita llena de piedras, muchas piedritas pequeñas. Ahora van a colocar las piedras dentro del frasco y con las pelotitas de golf que acabaron de colocar. ¿Listo? ¿Ok? ¿Ya las colocaron? Bueno, muy bien. Ahora van a tomar un poco de arena y van a meter arena dentro del frasco. Entonces, primero colocaron las pelotas, luego metieron las piedritas y luego colocaron la arena. ¿Listo? ¿Ya las colocaron? Bueno, les voy a explicar lo siguiente. Las pelotitas de golf que metieron primero son todas aquellas cosas que son importantes en la vida de cada uno de nosotros. Nuestra familia, la relación que podemos tener con Dios, la relación que podemos tener con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Eso es de las cosas más importantes. ¿Listo? Las piedritas van a representar todo lo que usted hace que no es tan importante, pero es necesario. El trabajo, hacer un sinnúmero de cosas. Ok. El trabajo, todo lo que tiene, tener un auto, tener una casa, esas son las piedritas. ¿Listo? Y la arena va a representar todas aquellas cosas que de pronto no son tan importantes. Cuando salimos con amigos, cuando miramos una serie de, no sé, de lo que sea, en el streaming que usted use, cuando de pronto usted, no sé, toma el celular y mira algunos videos, de pronto cuando usted está mandándose mensajes con sus amigos. ¿Y saben algo? ¿Qué pasaría si nosotros antes de meter las pelotas de golf lo que hacemos es meter la arena? Se va a llenar, todo el frasco se va a llenar de arena, pero no va a tener espacio o mucho espacio para lo demás. ¿Saben algo? Una de las cosas que a nosotros nos ocurre muchas veces es que invertimos las prioridades. No sabemos a veces manejar verdaderamente las prioridades. Entonces, por eso es que a la larga en nuestra vida hay muchas cosas que no dan fruto. Hoy me gustaría tratar un tema al cual le coloqué: cuando escuchamos, ¿actuamos? Es una pregunta. Cuando escuchamos, ¿actuamos o no actuamos? Bueno, mientras medita en esa pregunta, me gustaría que por un momento cierren los ojos y vamos a hacer una pequeña oración. ¿Les parece? Padre, hoy te damos las gracias, Señor, por este tiempo. Te damos las gracias porque estamos aquí reunidos, Señor, y tu palabra dice que donde hay dos o más reunidos en tu nombre, tú prometes estar con cada uno de nosotros. Hoy te damos las gracias, Señor, por tu bendición, por tu palabra, Señor, y te pedimos que tú nos guíes para guardarla, para colocarla por obra, Señor, para que la practiquemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, una primera pregunta que me gustaría hacer es: ¿por qué será que nosotros escuchamos pero no actuamos? Gálatas capítulo 6, el versículo 6 al 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Saben que nosotros obviamente hacemos muchas actividades, hacemos muchas cosas en el día, trabajamos o estudiamos, las diferentes cosas que cada uno de nosotros hagamos. Ahora, el tema es: ¿por qué será que a veces nosotros como que posponemos las cosas? ¿Sí se han dado cuenta que a veces nosotros somos de posponer? Entonces muchas personas, por ejemplo, comienzan en la facultad, quieren estudiar, empiezan una carrera y no la terminan. Hace poco hablaba con unos chicos y les decía: ¿por qué será que la mayoría de las personas cuando estudian dicen no, es muy complicado, y terminan sacando varias materias y terminan viendo una o dos, o terminan saliéndose completamente de su semestre o del ciclo estudiantil que tienen? ¿Por qué será que a veces hacemos eso? ¿Por qué será que todos en algún momento decimos: me voy a proponer hacer tales cosas y voy a hacer tales tareas y voy a lograr un objetivo, pero de pronto 2 semanas después ya no estamos en eso? Es como cuando uno dice: vamos a empezar una dieta. ¿Sí o no? Todos empezamos a veces con eso. A mí me ha pasado varias veces.
después llega una amiga endemoniada con una torta de chocolate y se acabó la dieta. Y uno dice, ¿por qué será que en un momento uno no es como constante con esas cosas? No es constante con lo que dice que quiere hacer. ¿Saben algo? A veces nosotros escuchamos muchas enseñanzas todo el tiempo. Los que venimos a este lugar y de pronto llevamos bastantes años viniendo o estando en el camino con el Señor, no sé cuántas conferencias, charlas, ministraciones, no sé cuántas veces de pronto usted en su universidad ha recibido una conferencia, cosas buenas que le pueden ayudar en su materia, en lo que usted haga, de pronto en el trabajo. ¿Se han visto que en el trabajo a veces capacitan a la gente? Entonces traen algo nuevo y capacitan a las personas en el trabajo. ¿Cuántas de esas cosas que usted recibe como enseñanza, usted vuelve otra vez y las lee, las repasa? Usted vuelve de vuelta otra vez y trata de escuchar lo que le están enseñando. ¿Y saben algo? Una de las fallas por las cuales nosotros en muchas cosas no damos fruto es porque no somos constantes en lo que estamos aprendiendo. No somos constantes en lo que tenemos que hacer. Entonces, lo importante se nos termina convirtiendo en urgente. Es decir, hay momentos donde nosotros empezamos a usar mucho las excusas. Entonces, ¿por qué será que nosotros escuchamos tantas cosas, pero no actuamos? Si yo les preguntara de pronto a los que vinieron hace 2 semanas, porque la semana pasada tuvimos un evento muy especial acá, pero hace 2 semanas estuvo uno de mis consiervos, creo que estaba aquí predicando. Si yo bajar y le preguntara a alguno de los que está acá de su ministerio, ¿usted se acuerda cuáles fueron los puntos que dio él? ¿Quién me podría decir así a memoria cuáles fueron los puntos que él dio? O los versículos. ¿Será que todos nos acordaríamos? Bueno, muy bien. Pero bueno, hay alguien que dice que se acuerda. De pronto lo que, no sé, habló la pastora hace mucho tiempo. Hace, no sé, como 2 semanas. ¿Será que nosotros recordamos lo que la pastora habló? Nosotros recordamos las cosas que nos dicen. Todos los que trabajamos aquí, ¿usted recuerda cuándo fue la última vez que su jefe le dio en las diferentes tareas, de 5 tareas, le dio la 4ª tarea y usted de pronto ya se le olvidó que le falta algo por hacer? ¿No le ha pasado? Y después usted por ahí apuntó en un papelito y se acuerda por allá en el papelito y mira y dice, uy, yo esto no lo he hecho. Y entonces usted lo tiene ahí escondido y bueno, de pronto no hay una mala intención, pero lo dejó sin hacer. Y desafortunadamente a veces pasa algo y entonces le preguntan a uno, ¿usted hizo lo que se le pidió? Y uno, ay no, se me olvidó. Y entonces hay cosas que se dejan de hacer y puede que no pase nada grave, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando yo dejo de hacer algo y de pronto eso sí es grave? Yo tenía un amigo que tenía 2 hijos y los llevó a un lugar y él tenía que comprar unas cosas. Entonces empacó las cosas, cerró la puerta del auto y tenía a la niña ahí y se subió en el auto y empezó a andar. Y cuando miró por el retrovisor se dio cuenta que le faltaba el niño. Pero ya iba lejos el hombre. Y claro, se imagina ¿cómo se diría? Como el temor, el susto que le dio al muchacho. Porque él me contaba y me decía, no, fue terrible. Entonces se devolvió, porque imagínese, metió los paquetes del mercado y se le quedó un hijo. O sea, hay cosas que a usted se le pueden olvidar, que usted dice, bueno, pero hay otras cosas que pueden volverse en un problema el día de mañana. Entonces, ¿qué hace usted con las enseñanzas? ¿Qué hacemos con lo que aprendemos? Porque, como les decía en la introducción, a veces nosotros somos de cambiar las prioridades. Somos mucho de hacer eso. Entonces, el tema es que cuando nos van pasando los años, cuando va pasando el tiempo, empezamos a pensar, si yo hubiera hecho esto, si yo hubiese aprovechado el tiempo, si yo hubiese hecho en ese momento, si hubiese tomado decisiones. Hace muchos años también hablaba con unos chicos en la iglesia, que se casaron y se conocieron en la iglesia. Estaban chicos, no sé, tendrían como 22, 23 años. Y recuerdo que una vez en una conversación yo le preguntaba a la chica, a la esposa, le preguntaba que si en algún momento, no sé por qué me dio por preguntarles, le dije, ¿tú en algún momento has pensado volver a estar como soltera o algo así? Y me dice, uy, todos los días. Le dije, ¿pero por qué? Y me dice, porque yo pude haber aprovechado el tiempo y no lo aproveché. Cuando me casé al año tuve mi primer hijo, luego tuve otro hijo y entonces yo me aboqué a cuidar a mis hijos. Ahora tengo 30 y pico de años y entonces estoy en trabajos donde, bueno, aquí a ver qué me ponen a hacer, a ver de pronto en este lugar para qué puedo servir, a ver de pronto en este lugar cuánto usted me quiere pagar. No es que yo tengo un arte, tengo una ciencia y entonces yo puedo decir, no, yo merezco que me paguen tanto. ¿Sí me hago entender? Es como que todos merecemos porque Dios
nos dio a nosotros la libertad de no vivir bajo una esclavitud, tampoco en una esclavitud ni financiera, ni emocional, ni de ninguna índole. Pues como la persona que dice, no sé, estoy soltero, ¿qué hago? Yo necesito a alguien que esté conmigo, alguien que me moleste o alguien para molestar, pero necesito tener a alguien al lado. Y entonces es como un anhelo de estar con alguien, me quiero casar, y luego se casan y no hayan dónde tirar al marido, tirar a la mujer. En un momento les provoca como un empujón en el balcón, que parezca un accidente. ¿Por qué? ¿Y por qué será que mucha gente también tiene una relación de noviazgo, se casa, se divorcia? Se casa, se divorcia. Se casa, se divorcia. O se novia y ya no tiene novia o novio. Y se deja de noviar. Y entonces vuelve y se novia y así sucesivamente. ¿Por qué ocurren ese tipo de cosas? Entonces hay personas que piensan, no, es que el problema lo tienen los demás. Y uno no se da cuenta que en realidad eso es una parte de la vida de nosotros donde nosotros posponemos las cosas. Donde nosotros pensamos que las cosas se hacen de cierta forma y no es así. Ahora, ¿por qué es importante hacer lo que escuchamos? Vamos a leer Proverbios capítulo 2, versículo 1 al 7. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia y clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento del Señor. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Saben por qué hay momentos donde nosotros no sabemos cómo tomar decisiones? ¿O por qué será que posponemos las cosas? Porque nos hace falta sabiduría. Porque a veces nosotros pensamos que en algún momento lo vamos a hacer. Y entonces usamos mucho, hacemos algo que tiene una palabra, una connotación, un significado que es procrastinar. Entonces todo el tiempo estamos tirando todo para adelante. Ahora, la Biblia lo que nos está enseñando aquí es que una de las cosas importantes que debemos hacer es, cuando escuchamos a Dios, Él nos da una sabiduría que nosotros normalmente no tenemos. Normalmente el ser humano aprende por experiencias, pero cuando el ser humano tiene una comunión con Dios o tiene una relación con Él, no una religión, sino una relación con Dios, eso es como cuando usted anda con una persona. ¿Se ha escuchado el dicho por ahí, dime con quién andas? Muy bien, si yo todo el tiempo ando con personas, con amigos o en cierto ambiente, a mí se me termina pegando ese tipo de cosas. Ahora, si usted anda con Dios, si usted le busca, si usted lee la palabra de Dios, le aseguro que usted va a terminar teniendo esa sabiduría en su corazón. Y ahí es donde usted va a poder saber en qué momento usted tiene que escuchar y en qué momento tiene que aplicar lo que el mismo Dios le está diciendo que usted puede hacer. Porque recuerde que siempre Dios busca las cosas en nosotros para bien. Los mandamientos de Dios no son gravosos, no son para prohibir. ¿Sabían eso? Los mandamientos de Dios, el Señor los estipuló para cuidarnos, para guardarnos, para protegernos. Ese es el sentido del por qué el Señor colocó los mandamientos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo una relación con Dios? Miren lo que dice la Biblia, volviendo a los versículos. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras, versículo 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, es decir, escuchando. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia, dieres tu voz. ¿Saben de qué habla la prudencia? De la forma en la que usted y yo hablamos. Porque hay maneras en las que nosotros hablamos y a veces hablamos de la manera que no es correcta. Ahora, dice, porque el versículo 6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿De dónde viene el conocimiento y la inteligencia? De la boca de Dios. Es decir, para poderlo explicar mejor, cuando usted va a la palabra y usted tiene una inquietud, usted necesita tomar una decisión sobre su vida y usted consulta en la palabra de Dios, yo le aseguro que Dios le va a dar un consejo. No es verdad que Dios no habla. Dios siempre habla. Una de las primeras herramientas que podemos usar es la Biblia. Hay gente que dice, y quisiera como quitar ese mito, no, es que la Biblia no se puede entender. No es verdad. Dios no iba a dejar algo para que nadie lo entendiera. ¿Eso qué sentido tiene? No tiene sentido. Usted no le va a dejar una herencia a sus hijos
y se la va a dejar en un cofre con una llave que nunca van a encontrar. O sea, ¿qué sentido tendría eso? No tiene sentido. Entonces el argumento de que no se puede entender la Biblia no es verdad. Es como todo lo que usted aprende en la vida, como el arte que usted tiene en su trabajo. Es de involucrarse, de ir aprendiendo, de ir leyendo, de ir escudriñando, y poco a poco usted va a ir encontrando el significado de las cosas. ¿Me hago entender? Así que Dios siempre va a hablar al corazón de cada uno de nosotros. Siempre Dios va a estar al pendiente de nosotros. La Biblia dice, porque echa toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El tema es que a veces nosotros, cuando escuchamos una enseñanza, nos vamos de aquí y más de uno está pensando lo que va a ir a almorzar ahora y el trozo de carne y de bife chorizo que se va a ir a comer, pero no piensan que de alguna manera esto le puede servir para muchas otras cosas en la vida. Lo que usted aprende en este lugar, usted lo puede aplicar para bien, para las cosas buenas que usted quiere que le ocurran en su propia vida. Entonces, ¿qué pasa cuando yo desarrollo esa comunión con Dios? Cuando yo escucho y yo actúo conforme a la palabra de Dios. Yo creo que todos en algún momento hemos actuado conforme al egoísmo, ¿sí o no? Conforme de pronto a las cosas que a otros les parecen. Y muchas veces eso nos termina metiendo o en problemas o nosotros no avanzamos y nos estancamos. ¿Por qué no probar o por qué no poner en práctica lo que Dios nos enseña y eso nos va a ayudar en algún momento? Siempre nos va a ayudar. Yo pienso que, por ejemplo, hablando del matrimonio, el matrimonio es una relación muy bonita, pero necesita tener mucho esmero. El matrimonio es algo que se tiene que trabajar, no es algo que anda solo y anda por andar, no es cierto. Porque el matrimonio necesita perdón, necesita tolerancia, necesita que nos empecemos a comprender, sobre todo que nos sepamos hablar, que sepamos comunicarnos el uno con el otro. Como decía una vez el pastor Castellanos, ¿de qué le sirve, por ejemplo, a una persona ganar un montón de cosas, tener un montón de riquezas y en un momento se le daña su matrimonio, se le pierden sus hijos? Entonces, el punto es que todas las cosas las podemos encontrar aquí. Aquí está el consejo. Por ejemplo, los matrimonios, la Biblia dice, el hombre trate a la mujer como a vaso más frágil y la mujer respete a su esposo. Claro, eso a veces suena lindo en el papel y decirlo, ¿sí o no? El tema es vaya, hágalo, ¿sí o no? O sea, el tema es ir a hacerlo, porque a veces unos tienen no esposa de vidrio, sino como de tecnoporro, de no sé qué, eso le hacen de todo, ¿sí o no? Y otras de pronto no tienen esposo para respetar, sino que es el burrito en el que yo me subo y hágale la carga, porque para eso le tengo, para que trabaje. Y entonces las cosas así no terminan funcionando, porque todas las cosas comienzan a salir mal. ¿Por qué? Porque escuchamos enseñanzas, aquí hacemos seminarios muy geniales de parejas y salen y están felices de aquí hasta, les dura de aquí a la persiana. Y mientras llegan al colectivo, como dicen acá, se pudrió todo. Y eso es lo que no debe ser. Ahora, ¿qué ocurre cuando usted y yo escuchamos la palabra de Dios? Cuando usted se inmersa, cuando usted viene a una enseñanza como esta y usted se va y lo medita. Y usted toma lo que es bueno, lo que usted siente que necesita aplicar para su vida. Usted comienza a volverse más astuto, más inteligente. Usted desarrolla un don que solamente Dios da y es el discernimiento. ¿Saben qué es el discernimiento? El discernimiento que viene de Dios es lo que me anticipa a una decisión y me hace prever las cosas. Es donde Dios me permite mirar. Es donde Dios me dice, yo le puedo decir, Señor, con esta persona puedo hacer un negocio. Y es donde el Señor pone un sentir en tu corazón, donde el Señor te da una palabra o te habla a través de alguien y te dice, no, mira, esa persona no es correcta. O no lo hagas así porque no es la manera. Señor, es que yo me quiero casar con esta persona. Mira, yo pienso que ¿por qué no permites que la relación madure un poco más? Porque las cosas no están bien. O Señor, yo quisiera de pronto hacer un viaje. Muy bien, no hay problema. Pienso que es el momento que lo hagas, que descanses. Es un tiempo bueno porque este año trabajaste, te esmeraste. ¿Sí me hago entender? Siempre el Señor va a hacer que nosotros podamos desarrollar el discernimiento. Hay una historia de dos hombres que se fueron a una excursión a la selva. Entonces los dos hombres estaban caminando, empezaron a mirar los árboles y todo, nunca habían visto tanta fauna y tanta flora, y de pronto salieron a un plano así todo llano, así todo el lugar todo despejado, y en un momento iban caminando y estaban en la mitad, donde estaba la llanura, y le sale un león, y se notaba que estaba solo y hambriento el pobre, ¿sí o no? Como un domingo a las 11 de la mañana, o sea, sí estaba el hombre, pero en la mala. Y entonces el león se quedó mirándolo y se agazapó.
Entonces se empezó a poner posición de ataque y quedaron los dos hombres petrificados del susto y del miedo. Entonces uno de los dos se empezó a agachar y tenía una maleta, una mochila, la tenía en la mano. Y empezó a abrir la mochila despacito, despacito. Y empezó a sacar unas zapatillas. Y se sentó en el suelo así despacito, despacito. Y se empezó a cambiar las zapatillas. Y entonces el otro, el amigo, lo estaba mirando. Se quedó mirándolo. Y le dice, ¿qué? No va a pensar que va a correr más que el león. No, más que el león no, pero más que usted sí. Entonces, cuando nosotros desarrollamos el discernimiento, las cosas hacen que usted pueda leer cosas así. Bueno, eso es una historia ficticia, pero en realidad usted puede darle lectura a cosas, usted puede estar preparado para algo antes de que ocurra. Lo tercero, ¿cómo podemos colocar en práctica lo que aprendemos? Miren lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 5, uniendo un poco lo que estaba en Proverbios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Yo esta oración la he hecho muchas veces, incontables veces, porque yo tampoco fui el más inteligente. Miren, cuando yo estaba en tercero de primaria, mi mamá me pagó un profesor particular para que me ayudara en matemáticas. 2 meses después, la profesora habló con mi mamá y le dijo, llévese para la casa porque el muchacho no le entra eso ni ahí. Y yo terminé estudiando algo, terminé estudiando ingeniería porque yo decía, a mí eso no me va a quedar grande. Está bien que yo tenga cara de burro, pero no soy burro. Entonces yo dije, no voy, porque me dejó pensando lo que hizo la maestra. Como que ella desistió. O sea, de líder en una iglesia no hubiera servido la profesora. Bueno, porque hay que persistir. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces nosotros, en la falta de conocimiento, en la falta de experiencia en las cosas que de pronto no tenemos precisamente experiencia, nosotros hacemos las cosas como mejor nos parece o como más o menos nos queda bien. Y ahí es donde nosotros entramos a cometer un montón de errores. Es como que una persona dice, estoy cansado de ser empleado, de tener un empleo de dependencia. Quiero poner mi propia empresa. Y a veces la gente tiene en la cabeza que poner una empresa es, yo me siento acá y todos los productos se venden solos, yo no hago nada, entonces me llega la platica y yo solo estoy pensando en salir de paseo 2 veces por mes. Y esa es la vida que yo me merezco. Si las Kardashian pueden, ¿por qué yo no? Entonces todos empezamos a pensar de esa manera. Y luego uno no se da cuenta que tener una empresa, porque tengo discípulos que tienen empresas, es de persistencia, es de consistencia, es de perseverar, es de estar con los clientes, es de aguantarse un montón de cosas, de ir y venir, de hacer publicidad, de hacer un marketing, de estar vendiendo o sea, todo un trabajo que a veces la gente no da abasto. Entonces comienzan a contratar personas o a pedirle ayuda a amigos para que les puedan dar una mano y poder surgir. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros nos hacemos ideas efímeras en la cabeza. Es como lo que les decía de hacer una familia. Uno se casa y tiene una idea en la cabeza. Por ejemplo, yo me casé y el primer mes yo viví mi vida soltero. Igual. Entonces un día, yo soy hijo único. Entonces obviamente yo vivía con mi mamá. Yo llegaba a la casa, la heladera estaba llena, la ropita doblada, planchada, en el placar. Siempre. A mí siempre me pasó eso. Hasta que me casé. Cuando me casé, un día llegué y estaba la ropa por ahí. Un día fui a abrir la heladera y eso en mi casa había quesito, había lechecita, había fiambre, había fruticas, y un día abrí la heladera y un pedazo de queso todo verde ya de lo viejo que estaba. Y yo dije, ¿y esto? Y entonces mi esposa me dijo, no, querido, aquí trabajamos los dos. Aquí llegamos los dos y nos tenemos que ayudar los dos. Aquí no es que yo llego y yo le lavo la ropita. Y entonces un día dije, ay, no, esta sopita no sabe como la de mi mamá. Es que yo no me casé, yo no soy su mamita, soy su mamacita, pero su mamita no. Si usted quiere andar, que su mamita le haga la comida, vea, muñeco, váyase para su casa si quiere. Y entonces la inexperiencia lo va metiendo a uno en situaciones. Porque cuánta gente, eso parece gracioso, pero cuánta gente de pronto eso empieza a hacerle mal. Y empieza a hacer un choque eso en su vida. Y empieza a sentir que las cosas, hay mujeres que se casan y no, es como que de alguna manera esa falta o en algún momento esa situación de paternidad o en algún momento como que grafican al papá en su esposo. Entonces, no, mira, mi papá me llevaba, mi papá me traía o mi papá me daba.
Y a veces inconscientemente se hace eso. O lo contrario. Lo contrario es un papá ausente o un papá maltratador. Entonces entran a un matrimonio, inconscientemente una persona puede decir, yo no me voy a dejar maltratar. Entonces comienzan a ser fuertes, rudos, comienzan a hablar feo, a hablar fuerte. Y el otro no tiene ni la menor idea de lo que le está ocurriendo a esa persona en el corazón. Entonces, eso ocurre porque nosotros necesitamos tener sabiduría. Ahora, ¿por qué será que nosotros a veces no tenemos las cosas claras en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Saben por qué? Hay algo muy importante que me gustaría enseñarles y es, nos hace falta convicciones y convicciones correctas. Convicciones que nos hagan a nosotros crecer, convicciones que verdaderamente a nosotros nos hagan tener la vida, como dice la Biblia, la vida que al final vosotros deseáis. Porque era lo que el Señor Jesús decía, pidan para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, muchas veces nosotros no tenemos convicciones correctas. Entonces lo que les decía, en el matrimonio es como de alguna manera yo soy el mandón, el que habla fuerte, el que habla duro. Entonces, se fue con sus amigos a jugar a la pelota. ¿Y qué pasó? ¿Le pegaron en un ojo? Bueno, yo no tengo por qué aquí ayudarlo. Mire, a ver que sus amigos le ayuden. Digo, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser la relación de todos nosotros de alguna manera ser más cordiales, ser más acordes? Porque nosotros a veces tenemos esas ideas equivocadas por falta de convicción. O tenemos convicciones equivocadas. Ideas y pensamientos que no son correctos. Por eso cuando uno se confronta con la Biblia, a veces uno se siente una persona el más pecador. Se siente uno, pero oiga, de verdad yo soy una persona terrible. O sea, yo de verdad soy el demonio de Tasmania. O sea, de verdad yo me pongo a mirar y digo, pero yo tengo un carácter muy feo. Yo reacciono mal. Entonces comienza uno a leer la Biblia y empieza uno a darse cuenta. Por ejemplo, la Biblia dice, la mujer sujétese a su esposo. No, decir eso en un prematrimonial es sujeta le va a quedar, pero, o sea, no hay sujeción. Entonces, ¿por qué? Porque a veces la palabra sujeción es como usted tiene que hacer lo que el otro le diga. Y así no es, eso no es sujeción. La sujeción en realidad es donde yo pongo de mi parte con el otro. Porque juntos, por ejemplo, en un matrimonio, tenemos un proyecto de vida. Yo no tengo una persona para mandarle y decirle, usted tiene que hacer lo que yo le diga, porque si usted no lo hace, yo soy infeliz. Usted tiene que hablar como yo le diga, usted tiene que caminar como yo le diga, usted tiene que estar aquí a estas horas y si no vamos a tener un problema. Eso no funciona así, ¿me hago entender? No debe funcionar así. Nosotros tenemos que tener una armonía. Lo mismo pasa con las relaciones con las demás personas, entre hermanos. Bueno, como les decía, yo soy hijo único, entonces no tuve como esa situación. Pero yo he visto unas peleas de Nagasaki y Hiroshima entre hermanos. ¿Usted por qué se me puso la ropa? ¿Usted qué le dijo que se pusiera eso? ¿Usted por qué es tan abusivo? Y entonces un día se separan, se casan, se van y luego se llaman y lloran por teléfono. ¿Me haces falta? ¿Cuándo vienes? ¿Sí o no? Yo digo, ¿qué sentido tiene eso? Y peleamos por cosas que yo le aseguro que 25 años después no tiene los mismos tenis o no tiene la misma ropa o la misma remera o la misma, no la tiene, ¿cierto que no? O sea, usted tiene el mismo hermano o los mismos hermanos o los mismos padres o tiene también sus hijos y todas las cosas pasan. Un día estaban en una casa donde usted se enojó porque le rayaron la pared, ¿sí o no? Entonces usted se pone mal por eso y un día se vende esa casa y tiene otra, pero tiene la misma familia. Nosotros somos de valorar a veces más las cosas que la gente y eso es un error. Y no estoy diciendo que uno rompa y dañe y no valoremos, no es eso. Pero a veces no debemos poner las cosas por encima de la gente, ¿ok? Entonces, la falta de convicción. Nosotros tenemos a veces y adoptamos ideas equivocadas de la gente, de la sociedad, que políticamente nos enseñan. A veces a mí me extraña cómo entre los mismos hijos de Dios y entre cristianos se dicen un montón de cosas. Miren, una vez me pasó una anécdota, me parece espectacular. No me acuerdo quién puso un video. Pusieron un video, era un comentario, era como un pastor o no me acuerdo qué. Y todo un montón de santos, ángeles y serafines empezaron a poner un montón de cosas ahí en los comentarios del video. No, que es pastor, que es un hereje, que no sé cuánto. Bueno, y otros decían, ay, qué bonita enseñanza. Y otros decían, no, ese es del diablo. No, qué. Y entonces me encontré un comentario y me pareció muy particular. Y decía, yo no soy cristiano, yo soy católico.
Y la verdad, entre nosotros nunca tenemos estas disputas ni estas discusiones. No tenemos nada de eso. A mí me da risa cómo entre ustedes los cristianos que tanto dicen amar a Dios no se toleran entre ustedes mismos. Gracias a Dios, yo no soy cristiano. Yo miraba eso y yo decía, pues muy lejos de la verdad no está. ¿Sí o no? Es como cuando nosotros nos vemos aquí todos lindos, como con una aureola, todos nos vemos anticos, ¿sí o no? Pero somos capaces de tener un problema entre nosotros por un pedazo de equipo de fútbol. Por un equipo de fútbol. Yo siempre he dicho, hay gente que se pelea, se matan por una camiseta. Yo digo, ¿será que los jugadores se van a acostar a dormir y dicen, uy, no, tremendo ese muchacho lo que le pasó, venga, juntemos entre todos y le mandamos una plata? ¿O alguno aquí, Lionel Messi, le ha mandado algo? ¿Sí me hago entender? Nada. Yo me acuerdo que en el Mundial, a mí también me pareció espectacular, hice fuerza argentina y lloré y todo así de la emoción que me dio. Yo no soy argentino, pero se nota, ¿no? Pero bueno, o sea, yo decía, pero me emocionó un montón. Ahora, al otro día, ¿quiénes fueron los que tuvieron contratos nuevos, más dinero y estaban mejor? ¿Nosotros o ellos? ¿Sí o no? Ahora, ¿cuánta gente ese día se embriagó, hizo un montón de locuras? Hubo gente en la cárcel, gente que destruyó, que dañaron, hicieron un montón de cosas mal. ¿Saben por qué nosotros a veces hacemos eso con tanta euforia? Porque nosotros vivimos los triunfos a través de otros porque nosotros no los podemos lograr o creemos que no los podemos lograr. Y como a veces nosotros no logramos ciertas cosas, vivimos el gozo de otros. Por eso es que cosas como el fútbol apasionan tanto. ¿Por qué? Porque es como lo que yo no podría hacer, pero otros lo hacen y yo lo disfruto gozando el triunfo de otros. Ahora, qué bueno es cuando nosotros podemos disfrutar el triunfo propio. No estoy diciendo que esté mal ser hincha de un equipo. Lo que digo que está mal es cuando nosotros hacemos cosas equivocadas por el amor a un equipo de fútbol. Y no digo que, por eso les digo, no digo que esté mal, porque no quiero que se genere una controversia. Ahora, las faltas de convicciones a nosotros nos hacen hablar de la manera que no es. Miren, les voy a poner este ejemplo. ¿Qué hacemos normalmente los hombres después de que nos bañamos y nos arreglamos y de pronto nos miramos al espejo? Nos vestimos, bien, nos miramos, nos perfumamos. ¿Qué hacemos nosotros? Este muchacho está muy lindo cada día más. Qué bueno, o sea, nosotros, este muchacho, vea eso. Esto no son entradas, esto es experiencia de la sabiduría. Esto no es panza. Esto lo que es eso es agarraderas matrimoniales. Eso no. Es que la verdad, y uno está solito ahí, se mira y se ve bien. Todos los hombres nos vemos grandes así, con músculos y todo, o sea, nos vemos espectaculares. Pasa al otro lado. Las mujeres se arreglan, se ponen bonitas, se miran al espejo y a veces las mujeres dicen, ¿cómo estoy de vieja? Uy, no, mire esas arrugas que tengo tan horribles, miren, no. Y todo lo que se me tenía que estar en el puesto me está cayendo. Uy, no. Y empezamos a pensar de una manera tan equivocada porque a veces nosotros no somos de pensar bien de nosotros mismos, ¿saben? Nosotros no somos muchas veces de pensar que sí somos gente inteligente, que sí somos gente disciplinada, que no lo hacemos, pero sí somos disciplinados. Sí podemos hacerlo, sí podemos ser gente que perdonamos, sí podemos ser personas que escuchamos y atendemos lo que se nos enseña, porque es para nuestro propio bien. El tema es, ¿qué hace usted con esa enseñanza? Escúcheme bien, un día, hace mucho tiempo, estaba casando una pareja. Entonces, bueno, tuve el privilegio de casarlos. Entonces estaban ahí los dos y yo comencé la charla. Entonces yo preparé una charla así bien bonita y todo, yo estaba así todo motivado. Y empecé a hablar con ellos. Y en un momento, yo les estaba hablando y estaban así, los dos. Estaban mirando la decoración, estaban mirando, estaban en otra. Y yo decía, pero ¿qué sentido tiene si al fin y al cabo el pacto que van a hacer con Dios es lo que vale? Todas estas flores y toda esa comida, porque había un montón de gente y seguramente todos comimos sabroso, todo eso se iba a acabar. Pero lo que iba a quedar es verdaderamente la relación que iniciaba. Y a veces nosotros somos así. Estamos en una enseñanza, estamos en algo, usted está en un momento de oración o en un momento donde alguien le está dando un consejo y de pronto su mente se eleva en otras cosas. Usted se distrae. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres humanos también de carne y hueso. Y a veces esa naturaleza humana nos lleva a nosotros, es que nosotros podemos aguantarnos 4 horas de una serie de Netflix. Podemos estar ahí un montón de tiempo. Pero a la gente le dicen, vamos a leer la Biblia.
Vamos a tener un tiempo de oración. Ni ayunar, no, ni le digo el ayuno. Cuando uno dice ayuno, no, es que yo no puedo, es que tengo esto otro, es que no puedo, es que tengo una condición que... Y yo siempre he pensado, la gente se muere de comer mucho, no de no comer. ¿En serio? Entonces vamos a ayunar. Uy, no, lo que pasa es que no, es que yo tengo una situación. Y entonces siempre le estamos buscando la vuelta a todo lo que es sacrificial. Amén. Entonces, ahí donde usted está, yo quiero que usted piense esto por un momento. Los hábitos, cuando uno aprende algo, es bueno tener hábitos. Hay hábitos como escribir, apuntar. Cuando usted escribe, no sé cuántos están ahí y escriben, de pronto ninguno. Bueno, los amigos que seguramente tienen una memoria espectacular. Pero hay gente que escribe, gente que anota. Hay gente que luego se va a su casa y de pronto vuelve y lee lo que aprendió. Pero hay personas que la mayoría de las veces están en una enseñanza, se levantan, se van, y es donde usted dice, ¿de qué me hace vivir a la iglesia si mi vida no cambia? ¿Por qué mi vida no se transforma? ¿Por qué yo sigo siendo la misma persona con las mismas actitudes, con el mismo carácter, con las mismas situaciones? La respuesta está ahí. Porque nosotros escuchamos, pero no actuamos. No hacemos lo que aprendemos. No lo ponemos en práctica. Siempre estamos tirando todo para adelante, todo lo que nos genere sacrificio. Madrugar, olvídese de eso. ¿Yo qué voy a madrugar? ¿A hacer ejercicio? Nada. ¿Qué voy a madrugar? ¿A ponerme a orar? No, es que yo la verdad tengo muchas cosas que hacer. Y no es cierto. Siempre tenemos el tiempo para poderlo hacer. ¿Amén? Entonces me gustaría que ahí donde está, se ponga un momento en pie. Muchas veces nosotros no sabemos qué decisiones a veces tomar en nuestras vidas. A veces hay cosas que no necesariamente son directamente cosas que nosotros mismos o consecuencia de nuestras propias decisiones. A veces hay personas que toman decisiones sobre nosotros o pasan cosas que nos afectan. Anoche venía a la ciudad de La Plata porque tenemos una célula ahí muy genial, y a la de vuelta no entendía por qué venían muchos chicos en motos. Hartos chicos, no sabía qué era lo que había aquí en Capital, pero muchos chicos venían en motos. Y bueno, y obviamente en un momento se empezó a detenerse el tráfico. Y pues hay un recorrido donde usted anda entre 100 y 130. Entonces, pues obviamente, bueno, yo venía como a 100 más o menos, y en un momento fue como frenar así insofacto. Y yo le di gracias a Dios porque yo dije, uy, Dios mío, pensé que me iba a estrellar, porque todos adelante empezaron a detenerse. Entonces empezamos a andar de a poquito, empezamos a andar así poquito a poquito, y luego cuando ya llegó a un punto vi una moto en el suelo y había una chica así tendida en el piso y unos chicos llamando por teléfono, seguramente una ambulancia, porque varios de ellos venían picando las motos y bueno, ese tipo de cosas. Y yo pensaba, todo el tráfico obviamente se detuvo porque hubo una situación, pero yo estoy seguro que esa situación fue por una imprudencia. Pasan esas cosas por una imprudencia. ¿Qué les quiero decir con eso? A veces hay cosas que a usted lo pueden afectar que no son directamente una situación suya, pero lo pueden afectar, ¿sí o no? Lo pueden afectar. El tema es cómo nosotros vamos a poder resolver las cosas si no tenemos sabiduría. Si nosotros hacemos las mismas cosas de la misma manera, nosotros entonces gritamos, injuriamos, culpamos, y eso no sirve. El punto es todo lo que usted aprenda cuando venga a un lugar como este, porque usted aquí aprende palabra de Dios. Usted debería poderse ir en su corazón sano, restaurado, que usted se sienta perdonado, que usted se sienta bien, que usted pueda comprender que es un hijo de Dios. Escúcheme muy bien. La Biblia dice que un día va a haber un juicio para todos nosotros. Y en ese juicio no van a preguntar a usted a qué iglesia iba. Se lo aseguro que no. No le van a preguntar eso. Nos van a preguntar qué hicimos con nuestras propias vidas. ¿Qué fue lo que nosotros hicimos? ¿Cuáles fueron las decisiones que tomamos? Si nosotros tuvimos una familia, ¿qué hicimos con nuestra familia? No nos van a preguntar a qué denominación íbamos. Es la relación que tenemos directamente con Dios. Y Dios no está supeditado a un lugar. Pero Hebreos sí dice, la Biblia dice,
no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Porque cuando usted está en la palabra de Dios, cuando usted tiene enseñanzas, su corazón está cálido, su corazón está bien, su corazón está conectado, y entonces todo el tiempo usted dice: sí, esto lo tengo que cambiar, lo tengo que cambiar, lo tengo que cambiar, lo tengo que cambiar. Yo conocí de Dios cuando tenía 20 años, llevo 24 años en este camino, y le aseguro que todavía hay cosas que yo sé que tengo que cambiar. Yo sé que tengo que cambiar cosas, sé que tengo que madurar en muchas otras, sé que tengo que seguir aprendiendo, y eso es algo que nunca va a dejar de ocurrir. Todos necesitamos aprender. El tema es: ¿qué hace usted con su familia? ¿La sabiduría que usted ha tenido hasta el día de hoy le ha ayudado? ¿Usted siente que es mejor padre, que es mejor hijo? ¿Usted siente que es buen esposo, que es buena esposa? ¿O de pronto llega a la casa y la gente le da miedo cuando usted llega? ¿Sus hijos? ¿Su esposa o su esposo? ¿O de pronto sienten como: llegó otra vez con el mismo problema? Es porque necesitamos cambiar, necesitamos hacer cambios. Pero los cambios vienen cuando aplicamos lo que aprendemos. No seguimos en la misma enseñanza. Cierren por un momento sus ojos, por favor. Voy a hacer una oración. Padre, hoy yo te doy las gracias, Señor, por cada uno de ellos, Dios. Hoy te bendigo, Señor, y te pido, amado Dios, que tú renueves, Señor, sus fuerzas, Dios. Que tú traigas, Señor, de tu presencia, Dios, a sus vidas en este día, Señor, en esta mañana, Señor. Hoy oramos a ti, amado Dios. Imploramos, Señor, que tú traigas a nosotros, Señor, ese querer como el hacer, por tu buena voluntad, Dios. Guíanos, Espíritu Santo. Guíanos a ti, porque a veces no tenemos la sabiduría, Señor, porque a veces nos falta como esa inteligencia, el conocimiento para hacer ciertas cosas. Espíritu Santo, llénanos de ti, Señor. Ayúdanos, Dios, a ver las cosas de otra manera, hacer las cosas de manera más sencilla. Las cosas sencillas se hacen también con humildad. Cuando yo reconozco que algo no lo sé, cuando reconozco que algo no lo comprendo, que algo no lo entiendo. Señor, danos sabiduría a todos los que estamos en este lugar. Si estamos aquí todos nosotros es porque hay una palabra, o esta palabra es para los que estamos aquí, Señor. Y hoy oramos a ti, Señor, y te pedimos, Señor Jesús, que tú traigas, Dios, esa renovación a todos los que estamos en este lugar, en el nombre de Jesús.